Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, saludos Roberto y a la audiencia. En realidad estuvimos siguiendo el informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez, que tenía un condimento de 50% de informe de gestión, luego previsiones para el futuro y algunas cosas omitió, que esperábamos nosotros que el presidente lo diga. Ahora, vamos a hablar un poquitito de lo bueno. Reconoció que faltan insumos y medicamentos en hospitales públicos y el déficit en las penitenciarías. Es algo inocultable. Ahora, omitió algunas cosas, como por ejemplo el caso Metrobús, las licitaciones amañadas, que incluso una de ellas él tuvo que parar, el caso del Instituto de Previsión Social, por ejemplo. Decías vos 50% de informe de gestión. Exacto. ¿Qué es lo que se espera en realidad de un informe de gestión cuando el presidente está hablando al respecto? Y al menos esperamos 80% de lo que él hizo en estos meses, es decir, desde el 15 de agosto a hoy se espera un informe de gestión. Obviamente que algunas cosas no lo podrá decir, digamos, abiertamente, claro, pero es conveniente que lo diga. Y en un 20% lo que piensa hacer para solucionar lo que no hizo bien o lo que está dejando de hacer. No se espera que se embarre a sí mismo, pero definitivamente, Pablo, hay cosas que no se pueden ocultar, como bien vos decías, el caso Metrobús, por ejemplo. Por ejemplo, el caso Metrobús, la corrupción, por ejemplo. Él dijo que le dio un golpe duro, pero no citó ejemplos. Claro. O sea, evidentemente que hay muchísimos ejemplos que se le señalan todos los días desde diferentes plataformas de medios de comunicación del Paraguay. Por ejemplo, cumplió ahora un año de gestión también el Congreso. ¿Y cuántos parlamentarios tenemos afuera? En este nuevo periodo, 5. Así mismo, 5 parlamentarios. Sí. Y hay unos 10 en lista. Generalmente todos están concentrados en la Cámara de Diputados, donde hay mucha protección. De hecho, Mario Abdo Benítez sí, digamos, se aplicó su eslogan de caiga quien caiga con sus adversarios políticos. Claro. Me gustaría ir haciendo contigo un resumen por área. ¿Cómo no? Empezamos por quizás lo más relevante, la economía. En la economía, él le culpó en un 50% a factores externos. Habló, por ejemplo, de la inundación, de los commodities y los precios internacionales. Y dijo que también falta algo de gestión. Pero yo creo que ese 50 y 50 creo que puede aumentar a 60, digamos, la falta de gestión. De hecho, Arnoldo Vince, el ministro de Obras, sobre quien recae esa responsabilidad, reconoció que le cuesta un poco. ¿En qué sentido? Él quiere evitar corrupción. Claro. Entonces tuvo muchos protestos que frenaron varias licitaciones. Eso evidentemente tuvo un factor negativo en la gestión. Y hay varios ministros del Poder Ejecutivo de Mario Abdo Benítez que no están arrancando. Yo no sé si van a pasar el 15 de agosto, claro, pero no están arrancando y eso se resiente en la economía. Esa evaluación vamos a tenerla ahí pendiente, Pablo. En tema salud, que también se puede decir que fue el punto siguiente más importante. Claro, hoy citó, dijo 94 camas de terapia intensiva, ¿verdad? Es muy poco para la demanda que hay, pero son 94 y reconoció la falta de insumo, de medicamentos, que creo que es el punto neurálgico de todo gobierno. Es decir, gobierno que entra tiene que apuntar a salud, educación e infraestructura, que hacen que dinamice, digamos, la economía y por otro lado le mantenga protegida la educación. Con respecto a la educación, a propósito de ese punto. Sí, en cuanto a la educación tuvo serios problemas Peta para gobernar porque él tiene un estilo propio que, digamos, de alguna manera confronta con el estilo de hacer gestión dentro de la administración pública. Y ahí tuvimos varios días sin dar clases, por ejemplo, porque no habían docentes. Claro. Las infraestructuras edilicias son malas, claro, no son imputables a este gobierno y tal vez al anterior, pero este gobierno asume esa responsabilidad. Así es que yo creo que en educación, por lo menos, tienen que ponerse al día con la contratación de maestros. ¿Qué se puede decir sobre la justicia? Y la justicia, digamos, no es un aspecto que está directamente vinculado al Poder Ejecutivo. Ahora, tiene un aspecto tremendamente importante. Desde que asumió Mario Abdo Benítez, se sintió una especie de aire nuevo en la Fiscalía General. Claro. Que orgánicamente no están, digamos, vinculados, pero evidentemente Mario Abdo le bajó el pulgar a sus enemigos políticos, especialmente a González Daer, a Zacarías Irún, Sandra Magleo, vimos cómo fue. Y ahí sí la implicancia de Mario Abdo Benítez con relación a este tema, porque fue él quien designó una interventora, en este caso Carolina Llanes, para Ciudad del Este. Si era complaciente, iba a designar un interventor mucho más flojo. Decías vos que se puede resaltar la política exterior, por ejemplo, Pablo. Exacto, sí, tuvo puntos muy importantes y altos la gestión de Mario Abdo Benítez. El caso Arron Martí,
por ejemplo. Ese es el punto más alto de Mario Abdo Benítez. Él estuvo presente en una de las audiencias con María Edith Bordón, hecho que demuestra de alguna manera el interés del Estado paraguayo. En anteriores ocasiones solo iba el procurador y algún otro funcionario de tercer rango. Luego también el abierto respaldo a Juan Guaidó en Venezuela, es decir, que resonó en el mundo su presencia. Y también la construcción o el inicio o el lanzamiento de la construcción del segundo puente sobre el río Paraná, un hecho histórico. Luego de 30 años se va a materializar esto. ¿Qué otros puntos resaltantes se pueden tomar de este discurso que duró más de una hora? Exactamente. Y en letras doradas, la lucha contra el narcotráfico. Es decir, el gobierno de Mario Abdo sí luchó. Él citó una cifra de 100 millones de dólares que le dio el golpe a estos grupos y 126 brasileños fueron enviados al Brasil, incluso algunos a Estados Unidos con relación a este tema. Obviamente es un tema del crimen organizado que va a tener que trabajar con aquellos actores paraguayos y con el Brasil para aplicar un duro golpe al narcotráfico que tiene incluso tentáculos en la política paraguaya. En ese sentido, vos hablabas también de la preocupación penitenciaria que existe en nuestro país. Y por cierto, Pablo, y ese tema que quería preguntarte acerca de los ministros, ¿cuál podría ser el resultado el próximo 15 de agosto donde decía el presidente que hará una evaluación sumamente, digamos, bien delicada, bien detallada, para incluso decir quiénes podrían seguir o no? ¿Se podría hablar de cambio en el gabinete? Yo creo que habrá cambios en el gabinete. No sé si podemos lanzar nombres, pero voy a arriesgarme a uno, Senavitat, por ejemplo. Hoy convertido en un ministerio a cargo de Dani Durán. Creo que esa cartera de Estado no está funcionando. Ya le hicieron llegar al presidente de la República y muchas quejas contra la gestión de Carla Basigalupo. Hay que revisar un poco algunas cuestiones. Exactamente, la ministra de Trabajo, hay que revisar algunas cosas de su gestión porque está teniendo varios conflictos internos y también su presencia dentro del gabinete no ha sido muy importante. Se había hablado también de Arnoldo Vins, ministro de Obras, Eduardo Peta, ministro de Educación, pero ¿se podría entender que Mario Abdo Benítez tendría más paciencia con ellos? Exactamente, yo creo que les va a respaldar tanto a Vins como a Peta, porque son dos ministros cuestionados desde la oposición, no solamente oposición política, sino también oposición interna dentro del Partido Colorado. Así es que si Mario Abdo decide destituir a Vins o a Peta, digamos, se estará entregando, digamos, políticamente a aquellos que lo critican. Pero ambos ministros yo creo que son el brazo bien derecho de Mario Abdo Benítez y yo creo que le va a conservar a partir del 15 de agosto de vuelta. ¿Se podría tener cambios, sí, en viceministerios o mandos medios como el IPS, por ejemplo, que es un lugar muy cuestionado últimamente? Así mismo es. Y en algunos consejos. Los consejos no están funcionando. Un caso de ello es IPS, un gran elefante blanco. Entró por la puerta delantera y no lo vieron. El caso de aquella licitación con la empresa privada y ahí el Ejecutivo tiene sus representantes y también en otros consejos, Copaco, por ejemplo. A ver, ¿qué se hace con esa institución que cada vez tiene menos usuarios? Es decir, hay, digamos, una revisión general de cómo están los entes públicos a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Hubo algún punto específico sobre la reforma tributaria por un lado y por otro lado sobre las binacionales del Acuerdo de Itaipú, por ejemplo? En el caso de la reforma tributaria, él defendió. Dijo que va a ser una ley muy justa porque van a pagar más los que ganan más y menos los que ganan menos. Pero, ¿cuál es la otra parte que Mario Abdo ignora y que la gente reclama? El gasto público. No habló firmemente de la reducción del gasto público cuando que ahora tenemos en puerta, por ejemplo, nuevos impuestos, nuevos salariazos para un grupo de 2.100 funcionarios que son del Poder Ejecutivo y Legislativo. Anunció ya lo del salario doméstico, por ejemplo, ahora se viene el salario mínimo, es decir, cosas que están impactando en el bolsillo del contribuyente. Ahora, en cuanto a binacionales, creo que tiene avances, pero el examen más importante lo va a rendir en el año 2023, cuando se tenga que renegociar el Tratado de Itaipú. Y hasta ahora no estamos viendo un equipo de primer nivel. Mientras en el Brasil están varios Neymar dentro de esa selección. Así mismo. Otras cuestiones, ya algunas perlitas con respecto al entorno de lo que fue este informe de gestión. Por ejemplo, la bancada de Honor Colorado que apareció con los cartelitos pidiendo el juramento de Horacio Cartes y
anexo a eso sería ya Nicanor Duarte Frutos. ¿Se podría dar? Y por ahora no. Yo creo que se estaría poniendo una soga al cuello Mario Audo si llega a hacer eso, porque toda su lucha se basó justamente en eso, claro, en el respeto a la Constitución Nacional. Y abiertamente ni Nicanor, ni Horacio Cartes, ni otro expresidente de la República, con excepción de Lugo, quien fue destituido, no puede ocupar una banca como senador activo. Así es que lo que vimos ahí fue un mensaje de la bancada cartista a Mario Audo, porque en realidad depende de Añetete el juramento de Nicanor y de Horacio Cartes. Porque si Añetete dice, bueno, está bien, pueden jurar, se prende por supuesto Honor Colorado y se acoplan los llanistas, con claro, lo cual se hará el quórum necesario para que puedan jurar tanto Horacio Cartes y Nicanor. Por último, en las repercusiones y como las voces del post, ¿qué pudiste rescatar? Mucha gente en la plaza Mario Audo. Evidentemente que el ciudadano de a pie o aquel que está en el interior del país resiente esta ralentización de la economía. No hay circulante. Sí. También no hay un buen sistema de salud. Algunos locales estudiantiles también están en pésimas condiciones, otros están mejorando, pero muy lentamente, no como lo que la gente quiere. Y también algunas rutas están en muy malas condiciones y también la infraestructura vial es muy pobre. Aquí en Asunción mismo viene una tormenta y se inundan las calles de la ciudad. Es decir, estamos fracasando en este tipo de cosas. Obviamente que en un año es muy difícil que un presidente claro, lo haga, pero por lo menos se necesita poner mucho más énfasis en lo que quiere la gente y frenar un poco este paquete de aumentazos que nos vienen de todos los costados. Yo anticipaba ayer en un comentario que había hecho que en este segundo semestre, prepárense señores, va a haber una procesión de gremios frente al Congreso Nacional reclamando mejoras. Populistamente, varias de las cosas ya se hicieron así. Como el caso de los campesinos. Como el caso de los campesinos, claro, es decir, repartir dinero desde el punto de vista electoral, porque el año que viene se vienen las elecciones municipales. Ese es un capítulo interesante, Pablo, para agendarlo y ponerlo aquí para un análisis también. ¿Cómo no? Excelente, muchísimas gracias. Impecable el análisis político de Pablo Guerrero, nuestro jefe de política aquí del diario ABC Color, de este informe de gestión del primer año del presidente Mario Abdo Benítez.